Es probable que sí, pero esa es una probabilidad muy pequeña que se puede dar en personas que al ser vacunadas ya hubieran tenido en algún momento previo la infección y todavía tengan restos de material genético en la mucosa respiratoria. Sin embargo, no son virus ni que causen infección ni que causen transmisión a otras personas. Es falso, dado a que COVID-19 tiene muchas variantes. Variantes, hagamos el ejemplo que fueran pequeños hijos que tiene COVID-19. En Colombia ya hay 42 variantes que están circulando. En el Valle del Cauca hay 12 variantes que están circulando. Entonces, uno puede volver a enfermarse por COVID, una baja proporción, por una variante nueva. Entonces, si ya le dio COVID, lo recomendable es que hay que vacunarse para prevenir las nuevas variantes y protegerme a mí y a todos los que me rodean. Cabe la posibilidad de que aún con la vacuna la persona se pueda infectar porque las vacunas tienen una efectividad limitada que no es del 100%. Es lo que hemos escuchado de efectividades que van desde el 60% hasta el 90 y algo por ciento. Eso quiere decir que de cada 100 personas vacunadas un porcentaje puede infectarse. Sin embargo, el objetivo de la vacuna no es evitar el 100% de las infecciones, sino evitar las hospitalizaciones, las complicaciones y particularmente la mortalidad. Con todas las vacunas que hay en el momento a nivel del mercado comercialmente y que se están distribuyendo y aplicando a nivel mundial, se ha demostrado que hay 100% de efectividad frente a esas variables de mortalidad, complicaciones y hospitalización. Entonces sí se puede uno infectar, sería la respuesta, pero el objetivo primordial de la vacuna es evitar mortalidad y complicaciones. Es falso, ¿sí? Esto primero es ARN, que utiliza las vacunas, que es un ARN mensajero. ¿Qué quiere decir eso en palabras más simples? Entonces, es como si el mensajero, ¿sí?, lleva una información, se la entrega a usted, usted lee esa información y ejecuta esa orden que tiene en esa información. Eso es lo que hace la vacuna. La vacuna que utiliza el ARN mensajero le lleva la información, le lleva ese papel a nuestro sistema inmune, a nuestras defensas, para que las defensas la lean, la interpretan y generen una respuesta adecuada y así precisamente evitar las complicaciones, evitar la mortalidad y las manifestaciones graves de COVID-19. Entonces es totalmente falso, no me va a alterar mi material genético para que tengan total tranquilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el RNA mensajero es una porción genética que, si bien ingresa a las células, particularmente los linfocitos, no ingresa hasta el núcleo de la célula, que es donde está el DNA. Él simplemente codifica ese mensaje que lleva para producir proteínas que sirven para la defensa, pero ese mensaje se lee a nivel de los ribosomas, que son unos organelos de la célula que se encuentran en el citoplasma lejos del núcleo en donde está el DNA, razón por la cual el RNA de la vacuna nunca va a estar en contacto con el DNA de la célula. Por otro lado, si eventualmente se pudiera dar esa cercanía entre el DNA y el RNA mensajero vacunal, para poder que se integraran los dos se requerirían de ciertas enzimas, las cuales no cuentan las células inmunes de nuestro organismo y por lo tanto ese proceso de fusión de ese material genético no es viable y no es probable que se dé nunca. Es totalmente falso, ¿sí? Esta vacuna, no hay reportes escritos ni en la literatura científica que genere infertilidad. Entonces es una vacuna segura, confiable
y es la única esperanza que tenemos en este momento para acabar con esta trágica pandemia. No, porque esa inmunidad de rebaño, que sería el término para ese concepto, requeriría de muchos años para que toda la población susceptible se llegara a enfermar, o por lo menos la gran mayoría. Y entre tanto, mientras sucede o pasa ese tiempo, las personas altamente susceptibles a adquirir complicaciones por el virus, pues van a seguir presentando esas complicaciones, van a requerir hospitalización y va a haber un número considerable de muertos. La vacuna básicamente está diseñado el plan de vacunación masivo, es para en el menor tiempo posible poder vacunar la mayor cantidad de gente para que esa inmunidad generalizada en la comunidad permita que no hayan tantas muertes, tantas hospitalizaciones y tantas complicaciones como se están viendo en este momento cuando se está dando la infección natural antes de la vacunación masiva. Falta mucho porque poblaciones como África, ¿sí?, que está presupuestado para una vacunación finalizando el 2022, iniciando el 2023. Lastimosamente, los países más vulnerables y de bajos recursos económicos, la accesibilidad que va a tener hacia las vacunas va a ser muy tardíamente. Entonces, el día a día nos irá mostrando la evolución de la pandemia. Lo que sí les puedo garantizar es que vacunaciones masivas, como en Israel, que fue el primer país en el mundo que inició su vacunación en toda la población, vemos ahorita, en febrero, cómo esas curvas de infecciones y de ingresos a hospitalizaciones, unidades de cuidados intensivos y mortalidad ha ido disminuyendo gradualmente con respecto a la vacunación que se empezó a realizar en Israel en diciembre. Entonces estamos viendo la magia y la realidad de la vacunación. Entonces, en países lastimosamente de bajos recursos económicos, el acceso a las vacunas llegará más tarde. Eso es falso. Primero que todo hay que aclarar que hay diferentes tipos de vacunas, unas que utilizan la tecnología del RNA mensajero envuelto en unas nanopartículas lipídicas. Esa tecnología, si bien se desarrolló para la elaboración de esta vacuna en forma acelerada en los últimos 2 años, eso se hizo precisamente con la intención de frenar la pandemia lo más rápido posible. Sin embargo, esta es una tecnología que ya venía siendo valorada y utilizada en la elaboración de vacunas desde hace ya más de 2 décadas. Ya es una tecnología que se había venido aplicando en la elaboración de una potencial vacuna para el SARS-CoV-1 y para otras enfermedades, e incluso es una tecnología que se ha venido estudiando desde hace un par de décadas para el control inmunológico del cáncer. Entonces no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya venía desarrollándose, pero que ahorita, por efecto de la pandemia, los gobiernos y la industria farmacéutica y la OMS inyectaron un auxilio económico altamente considerable, lo que permitió que el desarrollo tecnológico, la investigación en estas vacunas de RNA mensajero se diera a una velocidad más rápida de lo usual. Sin embargo, todos los procesos de investigación, todas las fases de investigación se llevaron a cabo, e incluso muchas de estas fases en algunas de las vacunas se hicieron con muchos más voluntarios sanos de lo que se habían hecho con otras vacunas previamente. Es totalmente falso. Desde el inicio de la pandemia, los diferentes centros de investigación,
con las universidades, en conjunto con la industria farmacéutica, se empezó a implementar en las diferentes fases de investigación. Entonces, inicialmente se empiezan con animales que generalmente son modelos murinos. Modelos murinos son 2 ratones. Y cuando se ve que hay seguridad en los animales, luego se pasa a voluntarios sanos. Más de 400.000 voluntarios sanos en los diferentes proyectos de vacuna fueron ingresados con total seguridad y confianza. Entonces, esta pregunta quisiera recalcar de que es falsa y los invito a que se vacunen porque son seguras, confiables y es la única esperanza que tenemos para erradicar esta pandemia. Precisamente esto es uno de los grupos de población que más se debe insistir en la vacunación porque los que presentan patologías crónicas previas a esta pandemia son los que más riesgo tienen de complicaciones y de mortalidad. Entonces, las personas con enfermedades crónicas que tengan que ver con alteraciones del sistema inmune, enfermedades crónicas incluso cotidianas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, son personas que deben ser priorizadas en las fases primarias de la vacunación masiva. Es totalmente falso. Yo los invito a no creer en este tipo de conspiraciones, ni a estar repartiendo información que no es científicamente adecuada, que solamente generan confusión, que solamente generan angustias y temores en la población en general. Los invito a que por favor no reenvíen estos mensajes de cadena. Pregúntenle a los expertos, a los que sabemos, a los que conocemos en esta materia, que cordialmente se nos pueden acercar y preguntarnos. No creamos en el primer orden mundial, que en el chip. ¿Qué más chip que tenemos que los celulares? ¿Sí? Aquí en temas redes sociales tengamos más información, estamos brindándole a todo el mundo. Entonces es totalmente falso y la vacuna no le inocula a uno ningún tipo de chip. Sí, durante un tiempo, hasta que se declare oficialmente a nivel internacional el control de la pandemia, que eso va a tomar un tiempo porque la vacunación masiva a nivel global pues está muy retardada. Y mientras se logra una inmunidad de rebaño a partir de la vacunación masiva, tenemos que seguir protegiéndonos porque van a seguir circulando algunas variantes del virus que pueden reinfectar a las personas que hayan tenido la infección y por lo tanto el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el control de los conglomerados en espacios cerrados y no ventilados y el higiene de manos adecuado tienen que seguir siendo unas prácticas cotidianas. Incluso a futuro, una vez controlada esta pandemia, pues tienen que ser prácticas que se tienen que seguir llevando a cabo porque virus, aparte del SARS-CoV-2, pues van a haber los que usualmente hemos tenido y pues estas medidas de higiene y de control pues aplican no solamente para este virus, sino para cualquier otro. Es totalmente falso. No es que se hayan suspendido. Para que una vacuna pueda salir a ser comercializada, se necesita como mínimo una efectividad superior al 60%. O sea, que si yo vacuno a 100 personas, más de 60 personas estén protegidas con la vacunación. Como hay más de 200 vacunas que están en proceso de investigación, entonces las que no alcanzaron ese umbral por encima del 60%, que alcanzaron el 20, el 30% de efectividad, esas fueron las que se han ido retirando y se han alejado del camino de la vacunación. Las que actualmente
han sido aprobadas por los diferentes entes de salud, como el FDA en los Estados Unidos, como el INVIMA en Colombia, es porque ya han llevado un recorrido científico seguro, confiable y se ha evidenciado la efectividad de estas vacunas. Es necesario que los usuarios de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, usuarios internos de la clínica como externos, que son nuestros pacientes y sus familiares, tengan claro que el único método que hay en este momento disponible, eficaz y efectivo para el control de la pandemia en algún momento es la vacunación masiva. Pero para que eso se dé tenemos que vacunarnos todos, como dice el término, masivamente, para lograr un control adecuado, ojalá, como lo sugiere el gobierno, a final de año, cuando ya se hayan colocado la cantidad de dosis suficientes que puedan cubrir el 70% de la población. Pero para lograr ese objetivo se requiere de la voluntad de la gente. Las dudas son razonables, los miedos son lógicos, pero los invito a que se documenten de la forma adecuada, a que escuchen información, puede ser en las redes, pero en las mismas redes hay muchos colegas nuestros que tienen opiniones muy serias, muy bien fundamentadas y que dan opiniones que son muy claras acerca de la efectividad y la seguridad de la vacuna. Entonces la invitación a que nos vacunemos masivamente, a que nos documentemos, pero en procura de quitarnos el miedo, de perder el miedo a la vacunación y lograr ese efecto de rebaño que estamos buscando en el menor tiempo posible. No generemos información falsa ni que tampoco reenviemos información científica que no ha sido validada. Entonces, apenas llegue la vacuna a nuestro país, a nuestra institución, por favor, a vacunarnos todos.